Bienvenidos a Agro HD, la información del campo en alta definición. Para el día de hoy tenemos los siguientes temas: experiencia forrajera en Ameguino, efluentes de feedlot, ganadería de precisión. Esta es la edición número 5 de Agro HD, la información del campo en alta definición. Pasamos a compartir con ustedes entonces los temas preparados para el día de hoy y arrancamos con la jornada Experiencia Forrajera desarrollada en Ameguino, auspiciada como siempre por las empresas CLAS y Forratec. Estas jornadas se llevan a cabo en Ameguino y en Sunchales, provincia de Santa Fe. Agro HD estuvo presente en esas dos ediciones y charló con algunos productores y también con algunos especialistas en el área que nos cuentan de qué se trató la jornada y nos hablan sobre los temas de más importancia en el día de hoy. En esta oportunidad lo que estuvimos comentando es la importancia del sorgo en general y las características. A la hora de elegir un cultivar, qué cosas tenemos que tener en cuenta. En primera instancia, lo que es el ambiente y el manejo de cultivo en general. En segunda instancia, lo que es el objetivo de producción, para qué yo quiero el sorgo, o sea, para lo que es silaje, para utilización como rollo, como pastoreo directo o diferido. Y a su vez, en última instancia, según el tipo de aprovechamiento que yo le quiera hacer al sorgo, como grano húmedo, grano seco y a su vez procesado o no procesado. A la hora de elegir un cultivar, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es a qué categoría se le va a asignar ese tipo de sorgo. Un silaje de sorgo se podría asignar a una categoría de recría, pero a su vez, en cambio, un silaje forrajero, lo que podemos asignarlo es a una categoría de cría con algún tipo de suplementación, ya que el tipo de sorgo forrajero no presenta un alto contenido de grano. Y cuando queremos diferir el sorgo, tenemos que asignarlo a una categoría de cría o a una categoría que no tenga grandes requerimientos nutricionales por su bajo contenido de proteína y de grano y su baja calidad al tenerlo diferido. Otro de los puntos a tener en cuenta a la hora de utilizar el sorgo como silaje es su procesamiento. La utilización del cracker en el momento del picado, y uno de los beneficios que tiene el cracker es romper toda esa estructura del grano de sorgo que se denomina pericarpio. Es una estructura que le otorga una resistencia física a los microorganismos del rumen para poder degradar y utilizar ese almidón, y a su vez el cracker lo que hace es romper esa estructura y disponer a ese almidón para que se digiera tanto en rumen como en intestino. Hay numerosos trabajos que muestran los beneficios de utilizar el cracker y de procesar el grano de sorgo, donde no se discute que el grano de sorgo tiene que estar procesado, y cuanto más sea procesado, más fino se encuentre el grano, mejor va a ser las ganancias diarias de peso en lo que es respuesta animal, las eficiencias de conversión y reducir el consumo. 4 o 5 puntos a tener en cuenta para lograr un buen lote de alfalfa, sobre todo, digamos, haciendo hincapié en producciones del primer año de 18 toneladas y el segundo año pasando las 20-24 toneladas de materia seca. Fundamental, el primer punto es cómo llego en fecha de siembra y cómo llego el lote libre de cualquier tipo de malezas y rastrojo, para generar una siembra a poca profundidad y favorecer la emergencia de semillas. Si quiero aumentar en kilos, digamos, porque el lote es de muy buena calidad, es un lote alto y con buen potencial, lo ideal, dada la poca disponibilidad de máquina, es cruzar la siembra de pasturas. Con distanciamiento de 21 a 17 es cruzarlo y aumentar kilos. Un punto fundamental para poder nutrir a toda esa población de plantas. Estamos hablando de lograr 300, más arriba de 300 plantas en alfalfa. Es una buena fertilización. En base a eso, apuntar a 35 partes por millón de fósforo. Si no las tengo, voy a tener que ser
un planteo bien agresivo. Y por último, una falla que vemos mucho a campo es en los aprovechamientos. Estamos dejando pasar demasiado los lotes y no estamos aprovechando en esta latitud. Tenemos que estar hablando de 6 o 7 aprovechamientos, ya sea como corte directo o como pastoreo, sobre todo digamos en la zona en la época digamos primaveral y entrado el verano, donde la alfalfa tiene su pico productivo. En este aspecto, la idea es no dejar el lote más de 20 o 30 días, de manera de donde se concentra la producción forrajera, poder utilizarla. En esta edición de Experiencia Forrajera vimos trabajar varias máquinas de nuestra marca. En principio la Jaguar 980, que es la picadora más grande que se comercializa en este país. Esta máquina tiene un motor V12 de 24 litros de cilindrada, con casi 900 caballos de fuerza, y en el momento inicial la vimos trabajando en sorgo con un cabezal rotativo de 9 metros de ancho. Estos cabezales tienen la particularidad de poder cortar en cualquier dirección de avance y a cualquier distancia de siembra, con sistemas que permiten ir tomando el relieve de piso y cortando a la misma altura en forma permanente. El material es entregado a través de la alimentación a un rotor picador, el cual procesa todo el material, lo corta y lo traslada hacia el cracker, que es un órgano fundamental a la hora de procesar los granos, de lograr que estos granos traten de llevar toda su digestibilidad potencial hacia el animal y que éste tenga una respuesta adecuada al momento de la producción de leche o de carne. Estas máquinas cuentan con equipo de serie y con sistemas para inocular forraje que son fundamentales para mejorar la calidad fermentativa del material. Estos sistemas trabajan automáticamente en función de la regulación y la dosis establecida por el operario, y a través de las variaciones que va teniendo de rendimiento el material, a través del lote van modificando también su calibración para aplicar directamente la medida prevista o preestablecida por el operario. Todos estos equipos cuentan con sistemas de mantenimiento automáticos que le proveen capacidades de trabajo diarias muy altas, sin intervención del operario, sin pérdidas de tiempo, como sistemas de engrases automáticos, monitoreo de todas las funciones de la máquina y avisos de sistemas que no están trabajando bien para que el operario pueda tomar las medidas adecuadas. Esta misma máquina con cabezales de recolección, como la vimos en pasturas, con solo la modificación de retirar el cracker de la línea de picado y agregar este cabezal, permite la recolección de material cortado. Este material cortado, en nuestro caso, fue realizado por una segadora de tiro central. Este equipo tiene una barra de cortes de cuchillas muy delgadas que privilegian el trato del material en función de lograr un corte neto del material, de que la planta pueda tener una velocidad de rebrote mucho más rápida que en sistemas de corte tradicionales. Esto se da por una cuchilla delgada y de altísima velocidad que corta el material y evita tocarlo por una segunda vez, con lo cual no hay un repicado y se conserva el total de la hoja que la planta tiene. Y cuando hablo de hoja, hablo del principal contenedor de la proteína de la planta, con lo cual es fundamental que esta cantidad de hoja se mantenga para poder llegar a los hilos en condiciones normales. Evitar el repicado es otro de los fundamentos de este tipo de barras que van trabajando contra el piso, tratando de mantener cortes a la altura adecuada y siempre en condiciones constantes. Y el material pasa después por unos rolos acondicionadores de goma que lo que hacen es dañar el tallo en forma longitudinal para que la pérdida de agua de este tallo sea a la misma velocidad que la hoja, con lo cual se logra que la velocidad de secado del tallo y de la hoja sea la misma, con tiempos de respiración de la planta sobre el piso menores, y de esta manera llegamos a levantarlo con los recolectores de manera adecuada, tratando de preservar toda la calidad del forraje. Lo último que vimos en la pasada fue un rastrillo giroscópico que también como fundamento tiene evitar la fricción o el rozamiento del material contra el piso, evitar la contaminación. Y estos equipos trabajan con toma de fuerza de tractor y con ruedas que van copiando el relieve del piso, haciendo que estas horquillas no tengan contacto con él y se evite así la contaminación con tierra. Esto es todo el proceso que vimos en el campo.
Hay mucho más opciones dentro de las picadoras para ver, como cabezales de corte directo o cabezales para herlas, que en el futuro se irán mostrando de acuerdo a los cultivos que tengamos en cada una de estas experiencias forrajeras. La máquina que presentamos hoy en Dinámica de Experiencia Forrajera fue una segadora con acondicionador, el modelo 6070. Es una máquina que tiene un ancho de corte de 3,5 metros y tiene la particularidad de que va desplazada o trabaja siempre desplazada a la derecha del tractor, y se vincula al tractor mediante un sistema de enganche que llamamos Girodin, que requiere de va semimontada en el enganche, en el elevador de 3 puntos del tractor, y como ventaja fundamental es que lo que giran son internamente los engranajes de una caja, pero la barra de mando que une la máquina, el tractor a la máquina, nunca toma ángulo en sus crucetas. Es decir, que logramos 360 grados de giro libre sin ningún tipo de vibraciones en la transmisión que no se van a transmitir al resto de la máquina. El conjunto de corte está formado por 7 platillos de 50 centímetros de ancho efectivo de corte cada uno, y cada disco o platillo tiene 2 cuchillas que están montadas de manera loca o flotante en el disco, y son reversibles, ofrecen 2 filos cada una, y tienen la particularidad de que giran a una velocidad muy alta, y el corte, a pesar de producirse por golpe, es muy neto y muy franco, permitiendo un rebrote del cultivo muy rápido. Como toda segadora con acondicionador, la máquina va siempre apoyada en el suelo, copiando las irregularidades del terreno. Va apoyada en una serie de patines, cuya altura es regulable para permitir cortar más alto o más bajo. Y a su vez, también la inclinación de la barra de corte es regulable para adecuar la altura de corte. Tenemos esos 2 tipos de registro, la inclinación y la altura de los patines. Otra ventaja que tiene la máquina es que puede tanto hacer una sola hilera, regulable con un ancho máximo de 1,10 metros y un ancho mínimo de 80 centímetros, o hacer 3 hileras que cubren el ancho total o prácticamente el ancho total de corte de la máquina, bajando 2 deflectores. El primer conjunto o hilerita que forma en cada lateral queda en ese lugar y forma una hilera central con los 2 pares de discos centrales, y en ese caso tenemos el material desparramado para favorecer el efecto de secado del sol, si eso es lo que queremos preponderar. Pero nos queda espacio para que la rueda del tractor o las ruedas del tractor se monten en los lugares que quedaron sin hilera, para no pisar el cultivo en la pasada siguiente. Y en el caso que querramos favorecer el efecto del viento un día como hoy, habría que hacer una sola hilera, lo más alta posible. Entonces anulamos esos deflectores y juntamos la hilera para propiciar en el centro de la máquina, para propiciar el efecto del viento con una hilera alta. Bueno, experiencia forrajera, la charla que hicimos esta tarde versó básicamente en lo que va a pasar en el corto plazo. Ayer el Servicio Meteorológico de Australia decretó oficialmente que entramos en un periodo niño. Por el momento es un niño débil, pero vamos a ver cómo va a evolucionar. De todos modos, sabemos que lo que resta del otoño y parte del invierno van a presentar temperaturas que van a estar dentro de los valores normales o por encima de los normales para gran parte del centro-este de la Argentina. Y también sabemos que la primavera va a comenzar a ser un poquito más lluviosa que lo habitual. No precisamente debido al evento Niño, pero hay otros índices similares al Niño que están diciéndonos que puede haber un poco más de lluvia, no demasiado. Si el Niño se mantiene, como estimamos, hasta el inicio o mediados del verano, este verano va a ser entre normal a un poco más lluvioso que lo habitual. Básicamente ese es el resumen de la charla que hicimos aquí en Experiencia Forrajera 2015 Sunchales. El tema que nosotros estuvimos tocando aquí en la jornada es básicamente las pérdidas de cosecha que se están teniendo en los distintos lugares del país, cómo se vienen dando las pérdidas y las condiciones de cultivos, pero básicamente transmitirle algunos criterios de trabajo a la hora de entrar a un lote al contratista y al productor, donde por ejemplo hay que estar viendo bien la condición del cultivo. No es lo mismo entrar a un cultivo que
que esté parejo el secado y tenga un rendimiento en soja, por ejemplo, de 2.500, 3.000 kilos, a entrar a cultivos de soja como los que se están viendo en algunos lugares de este año, de más de 5.000 kilos de rendimiento por hectárea, y teniendo la planta prácticamente toda verde, pero las chauchas ya secas y que prácticamente desgranan cuando lo agarra la plataforma en la cosecha. Normalmente las pérdidas de cosecha son un 70% por plataforma y un 30% por la cola de la cosechadora, y este año se están viendo diferencias en algunas condiciones que hay más pérdidas por cola que por plataforma. Una de las maneras de estar controlando las pérdidas por cola de la cosechadora es por medio de la velocidad de cosecha. Tenemos algunos ejemplos donde aumentar 1 kilómetro de velocidad, pasar por ejemplo en rendimientos altos de 5 a 6 kilómetros de velocidad, puede incrementar las pérdidas, por ejemplo 100 kilos, pero si aumentamos 1 kilómetro más a esa velocidad que había aumentado los 100 kilos, pasan a tener 600 kilos de pérdida. Entonces esto está marcando que las pérdidas no son directamente proporcionales con la velocidad, sino que son exponenciales. A 1 kilómetro más, cuando ya está la máquina trabajando completa, de lleno, a su capacidad de trilla, 1 kilómetro más genera pérdidas muy grandes. Entonces hay que tener cuidado y regular las pérdidas con la velocidad en el caso que se pueda, debido a la condición del cultivo. Es el turno en Agro HD de escuchar la voz del ingeniero agrónomo Juan Carlos Seirás, director de la Cámara Argentina de Feedlot. Juan Carlos nos va a hablar sobre el tratamiento de los efluentes de feedlot. Básicamente abordaremos la temática de la problemática de los residuos dentro de los establecimientos intensivos, en este caso los engordes a corral, y podríamos decir que el principal efluente en nuestro caso es el estiércol, es el efluente sólido. El resto se compone por orín, que no suma en términos de volumen, y sí en las zonas húmedas, en las regiones húmedas tenemos el aporte de las lluvias, que para gran parte de los feedlot están concentrados de alguna manera en la zona central del país, donde las precipitaciones son altas. Esto genera problemas de barro, y como barro genera problemas de eficiencia en el engorde del animal. El animal pierde confort, y eso hace que su conversión de alimento en carne se eleve. Necesitamos más kilos de alimento para hacer 1 kilo de ganancia de peso. Con lo cual, dentro del esquema productivo es una problemática importante. Debemos atender un segundo punto, que es lo relacionado al medio ambiente. Las acumulaciones grandes de estiércol generan emisiones de gases, muchas en base al amoníaco que se encuentra concentrado en el estiércol, y esto hace que generen molestias importantes, fundamentalmente por los olores, así que es un tema a controlar también. Y después tenemos la parte que no se ve, que a veces pensamos que estamos bien y no lo estamos, que es el sellado para no contaminar las napas. Todo esto tiene solución, de distinto costo, de distinta tecnología, pero básicamente si vamos al barro, hablamos que la periodicidad es lo que nos va a dar, la periodicidad en la limpieza, en la remoción del estiércol, es lo que nos va a permitir mantener un corral compactado, un corral seco, con buenas caídas. No hay que tenerle miedo a las pendientes, el animal las sube. Y antiguamente hablábamos pendientes del 2 y del 3%, eso en la cuenca húmeda central de la Argentina no alcanza. Necesitamos pendientes pronunciadas que hagan que el agua escurra rápidamente. La primavera-verano es el aliado para los procesos de limpieza, sin duda, porque hace una remoción más eficiente. Y después ser muy cauto a la hora de reponer material. Siempre quedan pozos, siempre quedan zonas que se formaron ojos de barro grandes. Bueno, en ese caso tenemos que generar la reposición con materiales duros, toscas, destapes de cantera. Cada región tiene el producto que tenga al alcance, conchillas y su buena compactación. O sea, un corral limpio al menos una vez por ciclo, que en general recomendamos que sea al final de cada ciclo de engorde, hace que la eficiencia del lote que viene vaya a ser lo mejor que le podemos dar. Gastamos muchísimo dinero en alimentación todos los días, que no puede estar subaprovechado
porque el animal conviva en un clima y en falta de confort que lo lleve a bajar su eficiencia. Ustedes piensen que un novillito en un corral húmedo y con barro, con 10 centímetros de barro, tiene que echarse y generar una cama seca. ¿Cómo la genera? Quemando, utilizando energía propia de su organismo, que en vez de estar destinada al engorde, está destinada a generar ese nido que ustedes ven cuando se levanta y deja como ese barro seco. Bueno, ese es uno de tantos ejemplos que hacen que la pérdida de eficiencia pueda llegar de un 5 hasta un 35% en situaciones agudas. En lo referido al medio ambiente, tenemos técnicas, pruebas, los estudios de impacto ambiental dan en las distintas regiones las herramientas más válidas, pero siempre hay que pensar en corrales bien compactados, lagunas bien compactadas y dimensionadas a la magnitud del engorde y de lo que vamos a realmente a conducir de efluente. No es lo mismo donde llueve 1000 milímetros que donde llueven 500, un suelo arenoso con un suelo arcilloso. Bueno, ahí se tendrá que adaptar esto. Y el último punto importante es el relacionamiento con las comunidades. O sea, entendamos que para ser intensivo y ser sostenible y sustentable en el tiempo, tenemos que tener relación con la comunidad que nos alberga. El pueblo, la cooperadora del hospital, las escuelas primarias, las secundarias, las escuelas agrotécnicas regionales, las universidades que tienen influencia, que van a formar los profesionales. Cuando el burro adelante, yo me recibí ingeniero en el año 87, no existía nada de todo esto. Las universidades no tenían programas fuertes de alimentación. Era la realidad de ese momento, pero bueno, hoy sí. Hoy ya hay una segunda generación de engordadores o filoteros, con lo cual tenemos que tener ese vínculo y mostrar que se puede ser intensivo, tanto en carne, en leche, en avicultura, como en cerdos, y poder ser sostenible y estar integrado a la comunidad que nos alberga, ¿no? Es el turno de la ganadería de precisión para cerrar esta emisión número 5 de AgroHD, y para ello vamos a escuchar la palabra del ingeniero agrónomo Juan Pablo Vélez, perteneciente al INTA Manfredi. La ganadería de precisión hace uso de la tecnología digital, que estamos tan familiarizados, como de la electrónica, y la pone al servicio del productor para hacer más eficiente el uso de nuestros recursos. Recursos, ya sea animales, maquinarias, el suelo, insumos en general. En cuanto a animales, hay un gran avance en lo que es sensoramiento de actividad animal. La actividad del animal básicamente lo que mide es la alimentación del animal y hay ciertos comportamientos que nos permiten en base a ellos sacar conclusiones de qué está pasando por tal proceso cotidiano, digamos, del animal. Llámese, por ejemplo, celo. Estos sensores permiten detectar cuánto está comiendo el animal, detectar el metabolismo, ver en qué situación metabólica está, si el animal está bien, ¿no? Si está sano. Esto se hace mediante collares con micrófonos y diferentes sensores que miden la cantidad de alimento que entra, que mastica, y hasta en algunas situaciones se puede llegar a ver qué especie está comiendo y a qué altura. Esto, cruzándolo con el nivel productivo, permite identificarnos aquellos animales que no son tan productivos, por ejemplo, cruzándolo a alimentación con producción de leche, hablando de tambo, o a alimentación con producción de carne, hablando de ganadería, permite detectar aquellos animales que necesitamos descartarlos y permite detectar aquellos animales que tienen un potencial elevado y el cual debemos prestar atención para que expresen todo su potencial alimentándolo de la manera adecuada. Esto obedece a que no todos los animales son iguales, todos son distintos y tienen sus niveles, sus requerimientos diferentes, como toda persona inclusive. Permite alimentarlo, a dar las atenciones sanitarias necesarias. Otro desarrollo que también es más sencillo, pero no por eso deja de ser importante, es el GPS. En la producción de carne en extensivas, permite el control del animal, en qué situación, en qué lugares habitúa más para comer, cuántas veces va a comer, cuántas veces va a tomar agua, y de esa manera sacar conclusiones y patrones de comportamiento que nos sirven como plataforma para la toma de decisiones y bueno, evaluar qué mejoras hacer en consecuencia.
De la robotización es otro punto también que aparece en lo que es atención del tambo, por ejemplo, y ordeño. Hoy en día hay en Europa principalmente hay muchos desarrollos en lo que es robotización que permiten limpiar en forma automática y ordeñar. En realidad hacer todos los trabajos sistematizados y muy recurrentes y monótonos se pueden robotizar y de esa manera permitir de que el operario se concentre en actividades mucho más importantes o que requieren más atención y que impacten mucho más en el nivel productivo y no solamente en la limpieza del tambo. Lo que es manejo de forraje sitio específico, también hay un gran potencial. No hay mucho desarrollo en Argentina, no hay muchas investigaciones, pero al igual que en la agricultura de precisión permite detectar aquellas zonas, aquellos lugares en donde son más productivos en cuanto a forraje y hacer la fertilización correspondiente a sitio específico, ¿no? Utilizando las mismas herramientas de agricultura de precisión.